Buenas, hoy vamos a hablar sobre el metabolismo hepático de la glucosa en ayuno y de la base hormonal de este proceso. Como sabéis, la glucosa es un monosacárido del tipo de las hexosas que se encuentra libre en la mayoría de alimentos que ingerimos, así como la fruta y la miel, y su aporte energético es de unas 3,75 kilocalorías por gramo. Además de ser utilizado como fuente primaria de energía en las células, también es uno de los intermediarios metabólicos más importantes. En esta imagen podemos ver cómo la glucosa, una vez entra dentro de la célula, puede llevar a cabo diferentes rutas metabólicas, así como la glicólisis o la degradación de la glucosa, para ser convertida en piruvato. Esta ruta genera diferentes metabolitos, como la glucosa 6-fosfato, la cual se puede convertir en intermediario de la vía pentosa-fosfato, que es de vital importancia para sintetizar ácidos grasos. A su vez, el piruvato se puede convertir en acetil-CoA y este puede entrar en el ciclo de Krebs, el cual genera diferentes metabolitos de vital importancia, así como el citrato, el alfa-ketoglutarato, el malato, el oxalacetato, entre otros, los cuales son imprescindibles para sintetizar tanto aminoácidos como ácidos grasos. Y a su vez, la vía pentosa-fosfato es necesaria para sintetizar nucleótidos. Con todo esto podemos ver cómo la glucosa es un precursor metabólico de la mayoría de intermediarios en nuestro organismo. El hígado es el órgano en el cual ocurren un gran número de reacciones metabólicas en los animales. Es conocido como el órgano central del metabolismo, y tanto es así que su ausencia o mal funcionamiento es incompatible con la vida. Respecto a la glucosa, caben destacar las siguientes funciones en el mencionado órgano. Por un lado, la glucogenólisis o la fragmentación del glucógeno para así generar glucosa libre, y por el otro, la glucogénesis o la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Este glucógeno puede ser almacenado en el hígado, como podría ser almacenado en el músculo esquelético, por ejemplo. Y por otro lado tenemos la gluconeogénesis, o la síntesis de nuevo de la glucosa a partir de intermediarios metabólicos, como los aminoácidos, el lactato o los ácidos grasos. Se podría decir que esta gluconeogénesis es el proceso inverso a la glicólisis o a la degradación de la glucosa, y tiene una actividad mucho mayor en el hígado, ya que el principal carburante del hígado no es la glucosa, sino los ácidos grasos. Tras la ingesta de los alimentos, en el cual se incrementa la glucemia, es decir, la concentración de glucosa en sangre, se aumentan los niveles de la hormona insulina, la cual se produce y se secreta por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Esto potencia el anabolismo, es decir, se disminuye la producción de glucosa hepática al reducir tanto la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y así como se aumenta el consumo de la glucosa por parte del músculo esquelético y el tejido adiposo. Además, el exceso de glucosa se almacenará en forma de glucógeno en el hígado mediante la glucogenogénesis y también se sintetizan ácidos grasos, colesterol o proteínas, entre otros. Durante el ayuno, tal y como ocurre durante toda la noche en los que los animales no comemos, se invierten los procesos metabólicos anteriormente mencionados, de modo que se tiende a la hipoglucemia o a la disminución de glucosa en sangre. Principalmente se produce una disminución de la insulina y un aumento del glucagón, de modo que se promueve la gluconeogénesis hepática para así mantener unos niveles adecuados de glucosa en sangre. También la glucogenólisis o la fragmentación de lípidos, proteínas y demás. Esto es así en consecuencia del glucagón, esta hormona peptídica producida por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas. Tal y como se aprecia en esta imagen, en general, puede decirse que las hormonas insulina y glucagón son las encargadas de garantizar esta normoglucemia en función de la ingesta de los alimentos. Es decir, si tenemos una glucosa alta en sangre, se secretará la insulina, lo cual promueve la formación de glucógeno o el anabolismo en general. Pero por el contrario, si la glucosa baja en sangre, se secretará el glucagón, lo cual promueve la degradación del glucógeno o la síntesis de nuevo de la glucosa. En esta síntesis de nuevo de la glucosa participan la mayoría de los órganos, así como el tejido adiposo por el glicerol, el tejido muscular y el intestino mediante la alanina o los eritrocitos mediante el lactato, entre otros. Para acabar, en esta imagen se muestra la manera en la que el cambio de perfil hormonal produce un aumento de producción de la glucosa por parte del hígado. En concreto, el glucagón, esta hormona que se aumenta durante las horas de ayuno, se une a un receptor adrenérgico de las células hepáticas, el cual es un receptor GPCR o acoplado a proteínas G, en este caso a una proteína G de tipo GS, la cual se une a la vía de la adenilato ciclasa, es decir, se activa esta adenilato ciclasa, produciendo AMP cíclico, un segundo mensajero que activa la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico o la proteína quinasa A.
Esta enzima fosforila a todas estas enzimas que pueden haberse desfosforilado previamente por efecto de la insulina. De este modo, el concepto en el que el glucagón y la insulina tienen acciones opuestas tiene una base bioquímica bien definida. Gracias por todo y hasta pronto.